Hoy vamos a dar comienzo al libro de Namami Krishna Sundaram. Namami quiere decir salutaciones. Krishna es nombre de Krishna, Sundaram, el hermoso. Entonces, salutaciones a Krishna, el hermoso. Bien, dice así. Salutaciones a Krishna el hermoso, de labios coloreados, con una encantadora sonrisa similar a las suaves nubes, que se anuncian con un bello tinte oscuro. Salutaciones a Krishna el hermoso, que fue motivo de deleite para su madre Yashoda y su padre Nanda, cuyos pies de loto los dioses adoraban y cuyo cuerpo estaba adornado con gemas preciosas. Salutaciones a Krishna el hermoso, que él es el timonel más fiable en el océano de este universo, que aleja el temor a la aniquilación y concede la salvación a las almas anhelantes. Bueno, aquí hay muchas cosas que explicar. Vamos a ver. Dice: salutaciones a Krishna el hermoso, que fue motivo de deleite para su madre Yashoda y su padre Nanda. Yashoda y Nanda eran los padres adoptivos de Krishna, pero sus verdaderos padres tenían otro nombre. La historia se las voy a explicar cuando hablemos más del capítulo 3. Krishna tenía un tío que era muy malvado, Kamsa, y que había puesto preso a su padre y a su madre, también a su abuelo, que era el rey, y le había usurpado el trono al rey. Entonces una clarividente le dijo a Kamsa, el malo, le dijo que el octavo hijo de Devaki lo iba a matar. Y el octavo hijo de Devaki fue Krishna. Entonces, para que, como cada hijo que había nacido en la cárcel, en la celda, en los sótanos del palacio, Kamsa los mataba, entonces el padre de Krishna huyó de la cárcel, tuvo éxito en huir de la cárcel, entonces llegó hasta la villa de Brindavan y le entregó a Krishna recién nacido a Nanda. Nanda era el esposo de Yashoda. Y Yashoda acababa de tener una niña. Entonces hicieron el intercambio. Entonces cuando Yashoda se despertó, creyó que Krishna, recién nacido, era su hijo. No se había percatado de que le habían hecho ese intercambio, ¿ok? Y así el padre de Krishna pudo llegar a la cárcel sin ser visto y se metió en la celda nuevamente. Y a la mañana siguiente, cuando vino el que era el cuñado o el tío de Krishna, que era muy malo, Kamsa, vio que era una niña y no un niño, entonces cogió a la niña, la tiró para arriba y la niña se transformó en una diosa y se desapareció, ¿ok? Entonces Krishna estuvo allí a salvo mientras su infancia, y bueno, y el rey malo, Kamsa, creó muchas intrigas, mandando a brujas, mandando a brujos, para que mataran a Krishna. Y Krishna, que era muy chiquitito, yo tengo una edición de los vídeos de cuando Krishna era pequeño, es una ficción, pero es muy bonita la historia, cómo Krishna se salva de los brujos y todo, ¿no? Siempre los derrota, aunque era chiquitito. Es muy dulce. Entonces dice, cuya madre era Yashoda y su padre Nanda, cuyos pies de loto los dioses adoraban. Quiere decir que aún los dioses adoraban los pies de Krishna, porque era Taraka Brahma, era Mahasambhuti.
y cuyo cuerpo estaba adornado con gemas preciosas. Salutaciones a Krishna el Hermoso, que es el timonel más fiable en el océano de este universo, que aleja del temor y a la aniquilación y concede la salvación a las almas anhelantes. Entonces dice, claro, lo consideraban a Krishna como el timonel, el que los conduce en este océano que es el universo, y que el amor de Krishna y el cuidado de Krishna aleja de las personas el temor a la aniquilación y concede la salvación a las almas anhelantes. Muy bello, ¿verdad? Es un poema precioso, muy bonito, muy bien. Es un libro muy extenso y yo creo que alternando con el libro de Charya Charya, que es el Código Social, va a ser muy ameno y muy interesante siempre que ustedes lean en casa, marquen lo que no comprenden y lo hablemos juntos. Bueno, esto es fácil, lo pueden leer solos. Vamos a ir al primer capítulo y comprender por qué, si Krishna fue uno solo, por qué tiene dos nombres, Braja Krishna y Parta Sarati Krishna. Primera parte. El rol del Señor Krishna se divide en dos partes principales. Una es Sri Krishna, Braja Krishna, y la otra es Krishna, rey de Madura. Madura era el nombre de la capital donde Krishna reinó más tarde, ¿no? Cuando fue rey. Las naturalezas y jurisdicciones de las funciones de ambos aspectos eran distintas, por consiguiente, los roles también eran diferentes. Asume diferentes nombres porque son diferentes épocas y también porque desempeña diferentes roles, ¿ok? En general, las personas no podían familiarizarse o intimar fácilmente con el rey Krishna, Parthasarathi Krishna. Cuando Krishna fue rey, más tarde se llamó Parthasarathi Krishna. Ya veremos los nombres, cómo se componen y por qué. ¿Cómo podían hacerlo con Krishna de Vrindavana? Claro, Braja Krishna fue el Krishna pequeñito que se llevó a Vrindavan, allí creció, allí estuvo hasta los 15, 16 años y era todo dulzura. Cualquier persona, los pastorcillos, todos podían acercarse y solamente cantaban, jugaban, bailaban, Krishna les hacía travesuras, etc. Braja Krishna era una personalidad dulce y esa dulzura estaba combinada con espiritualidad, mientras que Krishna, el rey, era una personalidad severa, pero esa severidad también estaba combinada con espiritualidad. En ambos roles, Krishna fue un ejemplo sin igual para la gente de la India y del mundo entero, y la necesidad de mantener ese ejemplo no ha finalizado aún. Aunque la primera parte de la vida de Krishna fue la de Braja Krishna, en lugar de disertar primero sobre Braja Krishna, deseo tratar sobre Krishna el rey Parthasarathi Krishna. ¿Ok? Entonces se entiende que desde que nació hasta los 15, 16 años que vivió en Vrindavan con sus padres adoptivos, ahí le llamaban Braja Krishna. Y después va a explicar Baba por qué le llamaban así. Entonces, cuando luego asume el rol de rey, se llamó Parthasarathi Krishna. Pero a Parthasarathi Krishna era más difícil acercarse. Por eso dice Baba, primero va a explicar el rol de Parthasarathi Krishna. Ya he dicho muchas veces cosas sobre Krishna. Di una serie de discursos sobre el Mahabharata en Ranchi,
que abarca un extenso periodo, pero el tema principal era el Mahabharata y no Krishna. ¿Qué fue el Mahabharata? El Mahabharata significa literalmente Gran India. De ahí que Mahabharata se convirtió en el nombre tanto de la campaña llevada a cabo por Krishna para la unificación de la India, como de la composición épica de esa campaña. Tanto la campaña como la narración épica comienzan cuando Krishna ya es rey, es decir, Parthasarathi. Después de que el autor del presente libro hablara en 1968 en Ranchi sobre ambos temas, campaña y épica, sus disertaciones se recopilaron en el libro Discursos sobre el Mahabharata. O sea que el Mahabharata fue una guerra que indirectamente condujo Krishna con los Pándavas, los 5 hermanos. Bueno, la historia se las contaré en otro momento. Mahabharata quiere decir la Gran India, porque en aquellos momentos la India estaba dividida en pequeños reinos y había una lucha entre unos y otros, ¿no? Y después de la guerra del Mahabharata, pues se unieron y la India fue una sola India, aunque había pequeños reinados, ¿no? Pero ya dejaron de pelear, digamos así, ¿ok? Bueno, entonces Baba dio unos discursos que en otro libro que se llama Discurso sobre el Mahabharata, que habla de la guerra, habla de los personajes, ¿ok? De esa guerra. En esta serie de disertaciones propongo, sin embargo, focalizar más sobre Krishna como la figura central. Claro, en discursos del Mahabharata, Baba habló más de la guerra. Y ahora él propone hablar más sobre la personalidad de Krishna. El contexto del Mahabharata solo surgirá incidentalmente, porque no abarca la vida entera de Krishna. El Mahabharata no puede sostenerse si lo separamos de Krishna, mientras que Krishna, si queremos apartar a Krishna del Mahabharata, Krishna aparecerá algo disminuido, no obstante permanecerá. O sea que no se puede hablar del Mahabharata si no está Krishna ahí, la gran personalidad. Pero si hablamos de Krishna y no hablamos del Mahabharata, algo le quitaremos, pero Krishna permanecerá. ¿Ok? Vayamos primero al contexto del rey Krishna. Él, o sea, Krishna, llegó a Madura tras marcharse de Gokula y Vrindavana. Él vivió unos 15, 16 años en Vrindavana, ahí donde se crió, donde fue muy feliz, donde hizo muy bienaventurada la gente, con su flauta, con sus juegos, con su amor, con sus travesuras, ¿ok? Pero cuando llega a Madura, que es la capital de Dwaraka, donde él tenía su reinado, sí, bien digo, cuando llega él allí, ya cambia totalmente su personalidad, porque debía asumir un rol serio para poder guiar a la sociedad de entonces. Aunque el coraje, la intrepidez y virtudes semejantes eran muy evidentes en Krishna, durante su temprana carrera de Gokula y Vrindavana, el elemento de dulzura era su cualidad predominante, atraer a las personas y acercarlas a él, tocando dulces melodías con su flauta, establecer dulces relaciones de amor y afecto con todos y en caso necesario pelear por el interés de sus amigos favoritos y seguidores. Estas eran las acciones
que solía llevar a cabo. Los devotos de Krishna sentían que Krishna les pertenecía. Decían, es uno de los nuestros. Por supuesto, es un gran héroe, considerablemente superior a nosotros en todos los aspectos, pero aún así es nuestro. Pero ese mismo Braja Krishna, que tanto hizo por sus devotos y permanecía junto a ellos en la prosperidad y la adversidad, comprendió que ese rol no le permitía dar el máximo servicio a la sociedad, que era intolerablemente perseguida, humillada e ignorada. Por consiguiente, abandonó ese rol y asumió el rol de rey. Y ese rol comenzó con la aniquilación de Kamsa. Kamsa era su tío, ¿no? Y como digo, Kamsa trató de perseguir y descubrir dónde estaba Krishna desde el principio para aniquilarlo, pero nunca pudo, ¿ok? Entonces, él fue cuando, antes de ir él a Madura, que era la capital de su reino, Kamsa enloqueció porque lo veía Krishna en todas partes, tenía tanto temor por él que lo veía en todas partes, ¿no? Baba dice, uno puede realizar a la conciencia cósmica de dos modos. Cuando tiene tanto amor por él, que lo ve en todas partes, o lo ves en todas partes porque tu odio es tan grande que estás, ¿cómo se dice?, hipnotizado con la idea y lo ves en todas partes. Entonces, él lo veía en todas partes. Una semana antes de morir fue así. Lo que pasa es que cuando se encontraron, lucharon y Krishna venció. Y él en el último momento de la muerte visualizó y vio que Krishna era un ser singular. Dice, vamos a leer un poquito sobre Madura. Madura es la capital, ¿no?, del reino de Krishna. Madura era en ese momento la capital del reino de Shurasena. Gokula y Vrindavana eran pueblos de ese reino. Madura fue y todavía es una ciudad importante. Gokula y Vrindavana de ese tiempo están dentro de lo que hoy es la ciudad más grande de Vrindavana. Todos pertenecen al moderno estado indio de Uttar Pradesh. Kamsa, primo de Krishna, no tío, o sea que era tío primo de Krishna. Encarceló al rey Ugrasena, abuelo de Krishna, usurpó el trono y debido al miedo resultante de una profecía, encarceló a su prima Devaki junto con su marido Vasudeva. Vasudeva y Devaki eran los padres de Krishna, ¿ok? Y asesinó al nacer a todos sus hijos. Ellos, porque Krishna vino a ser el octavo hijo de Devaki y Vasudeva, y los mató, hizo matar a todos. Por eso el padre se llevó a Krishna a Vrindavana y se lo entregó a Nanda para que lo críe con Yashoda. Dos de los niños, Krishna y su hermano Balarama, escaparon a la destrucción. Kamsa pasó años intentando encontrar y asesinar al joven Krishna. Dice, ¿cuál es el significado del término Kamsa? ¿Ok? El significado del término Kamsa. Ok. Se refiere a una entidad que pone en peligro la existencia de los demás, que impide su bienestar y progreso en todos los aspectos. Krishna, por el contrario, significa la entidad que conduce a los demás a la plenitud. Por eso, la entidad que conduce a otras personas al logro perfecto, que no puede tolerar ideas destructivas o elementos destructivos, estaba destinada
aniquilar a Kamsa y quitar las espinas de lo inmoral en los planos físico, psíquico, espiritual. Esto es Dharma. Dharma quiere decir característica e innata de una entidad. También quiere decir meta espiritual, sendero de la rectitud en cuestiones sociales, el Dharma social. Dharma Raj, se dice el reino del Dharma, o sea, el reino de la moralidad. El Dharma de los seres humanos es realizar al Supremo, avanzando conscientemente por el camino espiritual. Braja era un término para Gokula y Vrindavana. Vrindavana y Gokula eran dos pequeños pueblos en aquella época, ¿no? Ahora Vrindavana es una gran ciudad. Pero se le llamaba también Braja, ¿ok? Para mayor estudio del término, ver capítulo 6. Braja significa moverse con alegría, o sea, avanzar con alegría. Es el espíritu del movimiento alegre y la devoción pura. Kurukshetra fue el campo de batalla de la guerra del Mahabharata. Está dando el significado a las palabras con las que nos vamos a encontrar. Bueno, ¿qué significa Dharma? Dharma significa el sendero, la naturaleza, la característica del ser humano, que es avanzar hacia la conciencia cósmica. Y eso se denomina Bhagavad Dharma. Quiere decir la característica de avanzar hacia la meta cósmica. También Dharma significa moralidad, ¿no? Uno tiene que seguir el Dharma humano. ¿Cuál es el Dharma de los animales? Comer, dormir, temer y procrear. En eso, los seres humanos son los instintos básicos. Lo que nos diferencia es que debido al reflejo de la conciencia cósmica en nuestra mente, en nuestro plato mental, tenemos conciencia del núcleo cósmico. Entonces queremos avanzar hacia ese núcleo, ¿ok? Y como empieza la filosofía de Ananda Marga, el principio básico que dice, la moralidad es el primer paso. La meditación, la sadhana, es el puente, el medio, y la vida divina es la meta, ¿ok? ¿Y cuál es el primer paso? Seguir Yama y Niyama. Si no seguimos Yama y Niyama, no hay avance. Esas fuerzas, las fuerzas demoníacas que son el obstáculo principal en el camino del progreso social, deben eliminarse. La misericordia o la compasión pueden intervenir pidiendo, no hagas eso, pero las circunstancias obligan y por ello es indispensable un elemento de dureza. Esto no era posible en el dulce y amoroso ambiente de Braja, donde Krishna se había creado. El ambiente de Kurukshetra, el ambiente del campo de batalla, era el lugar idóneo para ese propósito. Respecto al rol principal de Krishna, ya he mencionado que aunque el Mahabharata no abarca todos los aspectos de su vida y personalidad, es un hecho, no obstante, que el rol principal de Krishna, es decir, el que comprende el Mahabharata, fue el de Parthasarathi. Ahora vamos a saber qué es Parthasarathi. Primero analizaré el origen de la palabra Partha. Partha deriva de Prita o Pritu. Pritu es el nombre de un determinado reino, el reino donde vivía la princesa Kunti. La palabra Partha deriva de Prita. El sufijo, bueno,
el sufijo shna, que contiene el sentido de la progenie o descendencia. Es decir, Partha significa hijo de Kunti, como también lo es Canteya. Ok, ahora se los explico en fácil. Había un reino que se llamaba Prita, ¿no? Y Kunti, que era la princesa de ese reino, ok, digamos así, que la palabra Partha deriva de Prita, lo que eh, quiere decir que la descendencia, porque cuando decía Partha, quiere decir que desciende de la familia de Kunti, que desciende de la zona, del sitio, del reino donde era Kunti, ¿ok? Entonces, eso es lo que quiere decir Partha. Es decir, Partha significa hijo de Kunti, como también lo es Kaunteya. Entonces, si yo digo Partha, me refiero en este caso a que es hijo de Kunti, o digo Kaunteya, también quiere decir hijo de Kunti. Lo vamos a entender mejor luego. Bien. En la antigua India, antes de la llegada de los arios, estaba de moda en las comunidades austriacas. Austriacas no es de Austria. Austriacas significa, lo voy a buscar y les voy a decir exactamente. En las comunidades austriacas y drávidas, el sistema de herencia matriarcal y el orden social matrilineal. Es, digamos así, que las comunidades hindúes descendían de los áustricos y drávidas, ¿ok? Y en esa época, digamos así, predominaba el sistema de herencia matriarcal, quiere decir que pasaba de madre a madre, ¿ok? Y el orden social matrilineal. O sea, los hijos llevaban el nombre de la madre, el apellido de la madre, y también heredaban las propiedades de la madre. Las personas de ese periodo prehistórico solían identificarse en términos del linaje materno y como tal usaban el nombre de su madre, abuela o bisabuela. Y si a alguien le preguntaban ¿quién eres?, se debía dar el nombre de la madre, de la abuela o de la bisabuela. Junto a ese orden matrilineal también estaba de moda el sistema matriarcal de herencia social, por el que las hijas heredaban la propiedad de sus madres. Hace 2000 años se consideraba que el nombre de la madre era el factor más importante para llamar a un niño. Por ejemplo, dos de los discípulos principales del señor Buda eran Sariputta y Mahamagalam Aram. Sariputta significaba hijo de Sari, el nombre completo de su madre. Por cierto, estas personas eran de Magadha, eran Rupasari. Así que el nombre de su hijo se convirtió en Sariputra, en sánscrito antiguo. En Prakrita, que también era otra lengua, se cambió Sariputta, tal como la palabra sánscrita Rajaputra se cambió por Rajaputta en Prakrita y Raipur o Ruol, apellidos comunes en idiomas modernos, y en el segundo se convirtió en Mahamagali, Mahamagali Pali. Así, a su hijo se lo conocía como Mahamagalam Aram. Vamos a ver qué dice aquí.
Dice, grupo de 7 lenguas desarrolladas del sánscrito que se hablaban en la India. El segundo es un idioma de la India perteneciente a la familia indoeuropea. El río Son, o Son, en la India central es el mayor afluente del sur del Ganges. La ciudad que construyó el comerciante también fue nombrada Pataliputra y ahora es una parte bien conocida de la actual Patna, capital del estado indio de Bihar. Justamente donde Baba, en el año 78, fui a ver a Baba y vivía en Pataliputra Colony, en la colonia que se llamaba Pataliputra. ¿Okay? Y ahora en aquella época era una ciudad importante, ahora es una zona de esa ciudad. Bueno, así que Arjuna, digamos, Kunti tuvo 5 hijos. 5 hijos. Kunti tenía un parentesco con Krishna, creo que eran primos. Así que Arjuna era popularmente conocido como Partha, o sea, Arjuna era conocido como Partha, hijo de Prita. También se lo llamaba Kaunteya, hijo de Kunti. Es como decir, por ejemplo, ¿cómo se? Adrián, de Cataluña, ¿ok? O Adrián, nacido en Cataluña, o algo así. O sea, llevaban el nombre de la zona. Entonces, se le llamaba a Arjun, el tercero de los 5 hermanos, se le llamaba Partha, entonces también se le llamaba Kaunteya o hijo de Kunti. ¿Y cuál fue el rol de Krishna? El de un Sarati. Sarati es una auriga, porque él era el cochero, el que llevaba a Arjuna en la guerra, lo llevaba, dirigía el carro. Arjuna iba sentado atrás, listo con la flecha para tirar en la guerra, y Krishna lo conducía, ¿ok? Entonces, por eso es Partha Sarati, el conductor de Partha, el hijo de Kunti, o Partha, Partha, el que nació en Prita. ¿Ok? Eso es. Ahora voy a explicar el significado de Sarati. Sarati quiere decir el que considera a su carro como su propio hijo. Es posible que se hayan encontrado con ciertos conductores que tienen un cuidado meticuloso con su automóvil. No toques la pintura, no saltes así, no te sientes bruscamente o se estropeará el coche. No, mi coche no puede llevar a 6 o 7 personas porque se dañaría. Recorren grandes distancias asegurándose de que el coche no se raye o estropee de ningún modo. De hecho, lo cuidan como si se tratara de su propio hijo, el que considera a su rata. Rata quiere decir, en este caso, carro, como hijo propio, se llama Sarati. O sea, el que considera a su rata, a su coche como algo propio, se llama Sarati. Bien. Entonces, Ratena, Saha, Sarata. El que está vinculado al carro es una auriga. Sarata, el sufijo que confiere el sentido de hijo. O sea, el sufijo, digamos así, ta, confiere el significado de hijo. El Sarati del carro de Partha, es decir, de Arjuna, era el mismo. ¿Ok? Krishna, por consiguiente, Partha Sarati Krishna. Así pues, Krishna asumió el papel de un Sarati, de un auriga. Los Shastras, escrituras, dicen que el Sarati, que el auriga, juega un papel muy significativo en la lucha física, en la lucha espiritual
y en toda lucha. ¿Mm? Bueno, acá hay un versículo de Ayurveda que dice, conoce al Atman, el alma, como el ocupante del carro, al cuerpo humano como el carro, al buddhi o intelecto como el auriga y a la mente como a las riendas. Entonces, quiere decir así que conoce al Atman, el alma, como el ocupante del carro. O sea, en este caso, Arjuna jugaba el rol del ocupante del carro, ¿no? Pero también nuestra alma es la ocupante de este cuerpo que tenemos nosotros, ¿ok? Entonces, el alma es el ocupante del cuerpo. El Atman es el ocupante del carro. Al cuerpo humano como carro. Y al buddhi o intelecto. Al buddhi o intelecto como el auriga y a la mente como las riendas. ¿Quién es la que dirige? Digamos así, el intelecto puede controlar y guiar y dirigir nuestra mente, ¿no? Así no, si no, andarían los caballos enloquecidos y perderíamos los estribos y la mente. Pero el buddhi, el que controla las riendas, nos ayuda a controlar también los sentidos. Si los caballos figurativamente son los sentidos, las riendas es la mente, el intelecto es el que conduce, el auriga es el que conduce. Entonces aquí Krishna también juega el rol de auriga, que es el que conduce el carro. Pero espiritualmente también significa que nuestro Mahatattva, nuestro yo existencial, es el que debe dirigir y guiar nuestra mente y nuestros sentidos, ¿ok? Muy bien. Dice, Arjuna fue el guerrero más grande de esa época, el discípulo y amigo más íntimo del Señor Krishna. Krishna aceptó ser el auriga de Arjuna en la guerra del Mahabharata. Muy bien. Bueno, estos son textos sagrados que son parte de los Vedas. Aquí la historia es que Arjuna era el ocupante del carro. Y Krishna es el símbolo del discernimiento, ¿ok? Es el que conduce el carro. Él sabía muy bien por dónde conducir el carro para que Arjuna tuviera buena opción de tirar y pelear en la guerra. Esa es la parte, digamos así, aplicable a esta historia, pero también tiene un significado profundo, espiritual, en que el Atman, nuestro ser, ocupa nuestro cuerpo, que es como el carro, el coche, y nuestro intelecto es el discernimiento que puede sostener las riendas, la mente, para que no se pierda con los sentidos, ¿ok? Es decir, los caballos no tienen discernimiento, corren, pero si tú les tiras las riendas se detienen, ¿no es cierto? Entonces, el intelecto humano, que es la parte más elevada de la mente, es la que puede discernir y controlar su mente y dirigir los sentidos hacia la conciencia cósmica. Entonces, tiene doble sentido, espiritual y también de la guerra. Hay un carro, se compara el alma, el ser, a la persona sentada en el carro. Dicha persona es el amo del carro. Dice, el cuerpo físico se asemeja a un carro y a veces también se lo compara con un templo. Un carro debe mantenerse aseado, limpio y en condiciones para desplazarse. Un templo también ha de mantenerse aseado y limpio.
limpio y brillante, porque es el núcleo de todas las actividades. Y con un carro como núcleo, uno puede desplazarse. Y como un carro como núcleo, uno puede desplazarse. Por consiguiente, el cuerpo humano es el templo de Dios. El cuerpo humano tiene que mantenerse aseado e impecable. La pulcritud es un principio fundamental de todo aspirante espiritual. ¿Cómo se debe mantener el cuerpo? En bengalí se dice, bueno, yo voy a saltar las palabras bengalíes y sánscritas y voy a leer el significado. Y bueno, ¿cómo se dice mantener el cuerpo? En bengalí se dice, ¿ok? En sánscrito, tak significa blanco, resplandeciente, limpio, deslumbrante, y de ahí la palabra tak-take en bengalí. Hay una fruta que cuando se come quita toda enfermedad del cuerpo. Aquello que roba, taki, aquello que limpia y aumenta el brillo de la piel. Por consiguiente, esa fruta se llama haritaki, mirobalano. ¿Okay? Mirobalano es una fruta, sí, que viene de la India, esa planta, es allí en la India, en los Himalayas, y bueno, eso es lo que dice limpia el cuerpo. El mirobalano es benévolo como una madre. Una madre a veces se enfada, pero el mirobalano nunca cuando se come. Tanto el carro como el cuerpo humano deben mantenerse aseados y limpios. Tanto el carro como el cuerpo humano deben mantenerse limpios. El buddhi, que es el intelecto que guía a la humanidad, el intelecto más elevado, que pone al aspirante espiritual en estrecho contacto con un Parama Purusha, conciencia suprema, se compara con un Sarati. O sea que el intelecto humano que puede guiarnos, ¿ok? Que nos pone en contacto con la conciencia cósmica, se compara con un Sarati, o sea, con un auriga, con al aspirante en estrecho contacto con Paramapurusha, conciencia suprema, se compara con un Sarati, ¿ok? El auriga. El auriga necesita de una rienda, en bengalí popular, para conducir el carro. Mana, la mente, es semejante a esa rienda. O sea, si tengo un discernimiento claro, puedo controlar mi mente, ¿no es cierto? Así, si existe una auriga, puede sostener las riendas para conducir. En este caso, nuestro intelecto, nuestro yo superior, puede controlar la mente y llevarnos por el camino bueno. También a Paramapurusha, también Paramapurusha juega el rol del auriga. Él también juega el rol del gran discernimiento que nos conduce hacia el bien. Ahora por allí lo dice, ¿ok? Bueno, faltan unos pocos minutos y vamos a dejar hasta la próxima vez. La existencia humana consta de 4 partes: el ser individual, el cuerpo, el intelecto que ejerce control sobre la mente y finalmente Paramapurusha. O sea, la existencia humana consta de 4 partes: el ser individual, el alma, nuestro cuerpo, el intelecto, nuestro, digamos así, nuestro gran discernimiento que ejerce control sobre la mente, y finalmente Paramapurusha, el controlador supremo de la existencia individual.
Deben avanzar mientras desarrolla cada una de las 4. No pueden permitirse el lujo de aflojar el control o descuidar cualquiera de ellas. Si se desvían un poco del camino recto, pueden ganar mucha riqueza, pero ciertamente estarán invitando a la ruina al ocupante del carro o cuerpo. El carro como estructura física se estrellará. La mente, comparable a las riendas, se soltará, destrozándose más allá de la reparación. Y el sarati, el intelecto, se volverá virupa, se enfadará temporalmente con ustedes. Y vimuka les dará la espalda. Se puede soportar si se manifiesta como virupa, pero si él se convierte en vimuka, es muy difícil. Quiere decir que también se refiere a la actitud de Paramapurusha, ¿no? Si lo hacemos enfadar con nuestro comportamiento, se pondrá severo con nosotros. Pero si lo hacemos enfadar mucho, mucho, entonces se denomina vimuka, nos dará la espalda. Y quiere decir que nos ignorará. ¿Ok? Entonces es muy doloroso. Hay una distinción clara entre virupa, disgustado, y vimuka, permanentemente enfadado. Permítanme ilustrarlo. Supongan que alguien me pregunta algo que me irrita y me disgusto. Puedo explotar, tonto, estúpido, no quiero responder a tu pregunta. Este es un ejemplo de virupata. Tras un tiempo me tranquilizo y recupero, lógicamente, mi calma habitual. Supongan que esa persona me dice, Baba, por favor, perdóname. ¿Quién me ayudará si tú no lo haces? Quizás le diga, dime, ¿qué es lo que quieres? El disgusto anterior se habrá esfumado. Es decir, que Baba se puede enfadar, ¿no? Pero, perdóname, Baba, ¿no? Me equivoqué, actué mal. Entonces dice Baba, bueno, a ver, ¿qué quieres? Dime. Ya se le pasó el disgusto a él. Pero Vimukata es diferente. Baba, déjame decirte simplemente una palabra, solo una palabra. Es posible que le diga, no, no hables, no te escucharé en absoluto. Esto significa que te he vuelto mi rostro. Del mismo modo, si el auriga en ustedes alguna vez se disgusta por los errores que cometen, los guiará nuevamente por el camino correcto. Después de todo son humanos, pero si se enfada permanentemente, será muy doloroso, insoportablemente doloroso. Puede que disgusten a su sarati, Paramapurusha, por descuido, pero jamás debe enfadarlo permanentemente. Lo hemos terminado, chicos. Qué bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Origa es sánscrito o es una palabra en español que no conozco? ¿Cuál? Origa. Auriga, auriga. Ah, auriga. Auriga es una palabra en español. Sarati es en sánscrito. Ok, porque no la conocía incluso en español, auriga. Pues bueno, hoy he aprendido una palabra.